Continuamos estudiando la bendita palabra de Dios, el santo libro, conocido como la Biblia, y estamos estudiando lo que es la composición de la Biblia. La Biblia se compone por 66 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo, 39 de los cuales pertenecen al Antiguo Testamento, 39 libros que están divididos en 5 secciones o en 5 compendios que se enfocan en un tema en particular, obviamente emanados de toda la gracia de Dios, de toda la voluntad de Dios. Y estamos estudiando la segunda sección, que son los 12 libros de historia. Ya vimos el por qué el libro de Josué es histórico, por qué el libro de Jueces es histórico. Y hoy toca ver por qué el libro de Ruth está dentro de esa categoría, libro de historia, aunque obviamente todos son libros con una gran riqueza tipológica de tipos, de sombras que había en ese tiempo y que se han hecho visibles o realidades ya plasmadas en la figura y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es rico en ese tipo, en esa tipología que mantiene, que maneja de una manera sabia, como solamente Dios, que escribió la palabra, que inspiró pues la palabra, tomando a los escritores, y la escribió, está escrita de esa manera maravillosa, de cómo encontramos gran riqueza, gran sabiduría, y cómo todo está compaginado de una manera perfecta para comprender, para entender, y de esa manera hacer la voluntad de Dios y agradarle a Dios con nuestra manera de vivir, y algún día pues tener la esperanza de vivir eternamente al lado suyo. El libro de Ruth es un libro de historia, es el tercer libro de historia del pueblo de Dios. La historia pues es obviamente, o la historia es en el tiempo de los jueces. Terminados los jueces o casi terminar los jueces, está el libro de Ruth. También históricamente hablando, no nada más en su acomodamiento, sino también históricamente hablando. Dice capítulo 1, versículo 1, para que veamos cómo estaba en ese tiempo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Este libro maneja la historia, se enfoca más en Ruth, aunque en la tipología, pues también Noemí tiene mucho que ver, Boz tiene mucho que ver, Moab, el hambre, todo eso, hablando tipológicamente, que eso lo vamos a ver cuando veamos el contenido de la Biblia, el contenido de la Escritura. Pero para que quede bien claro que es un libro de historia y que tiene que estar en ese compendio, en esa sección, nos menciona primero que está en la historia en el tiempo que gobernaban los jueces, y también nos da la historia de la decisión tan grande que tomó Ruth en un momento donde se ha quedado sola y donde tenía que regresar a su tierra, a su pueblo, a Moab, porque había quedado viuda. Pero ella tomó una decisión sabia, una decisión la cual debemos imitar todos, de seguir al único Dios vivo y verdadero. Dice el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, 15, 17, dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieres que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es la historia de la decisión que tomó Ruth. ¿Por qué hablamos de Ruth? ¿Por qué hablamos de Ruth? Bueno, porque la importancia que tiene esta mujer dentro de la historia del pueblo de Israel, y el haber tomado esta decisión, una decisión tan sabia, tan que nos presenta la historia por las consecuencias que trae esta decisión. Luego hay un encuentro, o se conocen, nos da la historia de Ruth y Boz, que luego se convirtió en el esposo de Ruth. Boz, siendo un judío, toma por esposa a Ruth, y ahí puede haber una contradicción. Bueno, ¿por qué, si Dios ya había mencionado que no tomaran mujeres extranjeras? Bueno, hay que recordar que Ruth era viuda, por lo cual de alguna forma ya había entrado al pueblo de Dios, que le había introducido un hijo de Noemí,
ya Boaz ya no tenía culpa en ello, sino que ya se podía considerar un poco más judía por estar más dentro de las prácticas de los judíos. Y obedeciendo la ley, Boaz tenía que redimirla, tenía que rescatarla como un familiar directo de su esposo que ya había fallecido. Capítulo 3 nos menciona el encuentro y cómo se conocieron. Dice capítulo 3, versículo del 1 al 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no te he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ahí fue en los campos donde se conocieron, y cuando se da cuenta Boaz quién era ella, y que la conoce y que la trata, entonces toma la decisión de casarse con Ruth. Capítulo 4, versículo 10 al 13, dice la Biblia: y que también tomó por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Y la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Esa era parte de la ley o de las costumbres que tenían los propios judíos, y que Dios reguló. Algunas leyes que Dios dio fue para regular las costumbres que ya hacían los judíos. Versículo 11: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, y el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se allegó ella, y Jehová le dio que concibiese y diese luz a un hijo. La historia del libro de Ruth es una historia que está en los Jueces y se enfoca en la decisión de Ruth, se enfoca en cómo conoció Ruth a Boaz, luego se enfoca en que ellos se casaron y luego en la descendencia de ambos, obviamente, de Boaz y de Ruth. Dice el capítulo 4, versículo del 17 al 20, y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, un hijo de Boaz y de Ruth llamado Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, y ahí viene la descendencia de David. Por ello es un libro histórico, y la importancia que tiene la decisión que tomó Ruth. Si Ruth no hubiese tomado la decisión de seguir a Jehová, al único Dios vivo y verdadero, y seguir con su suegra, aunque ya no viviese su esposo con Noemí, nunca hubiera conocido a Boaz y nunca se hubieran casado, y obviamente pues no habría descendencia de ambos. No hubiera Obed, no hubiera Isaí, no hubiera David. La importancia, esa es la historia que nos presenta la Biblia. Esas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La genealogía nos presenta como parte de una historia importante el libro de Ruth, corroborado, reiterado en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, donde dice: Salmón engendró a Rahab, a Boaz, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue su mujer de Urías. La historia que nos presenta el libro de Ruth es una historia que enlaza el tiempo de los jueces, terminando prácticamente con los jueces, terminando con Saúl, aunque no fue un juez como tal, fue más un profeta, pero también dirigió el pueblo de Dios, e iniciando con los reyes. El primer rey que fue Saúl, el profeta Samuel, que fue el último de los jueces. Mencionaba yo Saúl, es el profeta Samuel como último de los jueces y como profeta de Dios, y fue el que termina la era de los jueces y empieza la era de los reyes, el tiempo de los reyes en el pueblo de Dios. Y este libro, el libro de Ruth, es el que asocia o encaja o anexa los dos, el término de jueces y el inicio del reinado, un reinado que Dios tampoco ha pedido y no pidió, sino lo pidió el pueblo de Dios, y para equivocación del pueblo de Dios, cuando
cuando la voluntad no está en Dios y que el pueblo quiere hacer su propia voluntad, bueno, pues siempre vienen desgracias a la propia vida de uno. Siempre uno debe de ajustarse a la voluntad de Dios y no querer que Dios se ajuste a lo que nosotros queremos. Pero eso lo vamos a ver en los próximos libros de historia, de primer, segundo libro de Samuel, primer, segundo libro de Reyes, primer, segundo libro de Crónicas, y en toda la historia, para que veamos la historia del pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta que regresa de Babilonia cautivos. Dios los bendiga.